Para hablar de energía tenemos al diputado Martín Maqueira. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sector energético. Bueno, ¿Lo estoy sobredimensionando o es una realidad? ¿Cuál es la fotografía que vemos ahora? Yo, obviamente, suscripto y seguidor y analista del sector energético, las inversiones que están habiendo ahora. De hecho, me toca trabajar este fin de semana en un proveedor de estas empresas grandes en la Patagonia. Veo que hay trabajo, ¿sí? Por otro lado, se dice, bueno, vamos a empezar a dar superávit cuanto antes dábamos déficit energético. Hecha esta introducción, ahora sí te escucho. bueno, sí, la verdad es que es un sector que ya está mostrando frutos. Se habla de vaca muerta hace muchos años, hoy ya es una realidad. La balanza comercial energética en la Argentina siempre en los últimos años fue deficitaria y ya el año pasado pasó a 5.700 millones de dólares, viniendo de un 2023 de equilibrio, con lo cual es un montón. Y el próximo año seguramente se pueda posiblemente duplicar, con lo cual es un sector que está creciendo. O sea, ya empezamos a trabajar de manera superavitaria en el sector energético, ¿no? Sí, el año pasado fue considerablemente superavitario, fue un crecimiento muy grande. La cantidad de petróleo que la Argentina produce hoy ya está en los niveles del 2003, que a partir de ahí, 2003-2004, con la intervención del Estado, empezó a mermar, además de que la producción de Argentina ya estaba siendo madura. Viene vaca muerta. Una producción diferente. Expliquémosle a la gente, pues sos un técnico, yo soy un periodista y economista que estudia los temas, pero cambió la forma de la extracción, ¿no es cierto? Exactamente. La forma convencional es la que históricamente se utilizaba en Argentina, donde el petróleo era más fácil de extraer, por decirlo así. Sí. La no convencional está en una roca mucho más dura y se tiene que hacer una perforación con mucho más fuerza, con más energía, con distintas técnicas, pero esa, digamos, mejora tecnológica ya es una realidad en Argentina, como en otros países del mundo, como Estados Unidos, y hoy la producción de petróleo llegó a 700.000 barriles, cuando hace algunos años estaba en 500.000. Entonces, la importancia de eso radica en que hoy estamos, que todo el barril nuevo que se produce se exporta, entonces son dólares que ingresan. La Argentina refina 550.000 de esos 700.000 barriles promedio diarios en un año, digamos, ¿no? Bueno, entonces el año que viene, que posiblemente o este año lleguemos a 800.000, es todo exportación, con lo cual es un sector que genera divisas, que genera trabajo. ¿Por qué? Porque Neuquén está hoy siendo el 70% de la producción de petróleo, cuando hace unos años era el 50%. Y es un sector que no solo el no convencional Neuquén está creciendo, sino también cuencas más maduras como la de Chubut o la de Santa Cruz, con esta venta de YPF de los campos maduros, está teniendo un nuevo resurgimiento de industrias medias petroleras que también generan movimiento en la zona. ¿Qué sería una industria media petrolera? Bueno, es una industria que produce 9.000, 10.000, 20.000 barriles por día, cuando otra como YPF, PAE, Vista, te produce, bueno, cerca de 100.000 barriles por día, ¿no? YPF 100.000, PAE debe estar en 80.000, Vista en unos 70.000, en fin, digamos, son pymes o medianas empresas, como puede ser Pecon, ahora que volvió a producir petróleo, como puede ser Aconcagua, PCR, es decir, tenés las grandes empresas y después empresas medias, pero todas suman a la producción. YPF la mitad de la producción nacional del país y después el resto van aportando su porcentaje, 5, 8, 10%. Bien, planteado esto, tema de la reversión del gasoducto del norte, ¿cómo viene el escenario ahí? Bueno, eso es importantísimo, es un avance, ya se han hecho obras que venían del gobierno anterior con algún retraso y que se han continuado. La importancia de ese gasoducto es que hoy tenemos una cantidad de reservas de gas y de petróleo que no nos alcanzaría el tiempo para poder explotarla. Entonces tenemos que exportarlas, porque nosotros nos sobraría, digamos, el petróleo y el gas. Siempre hablando origen vaca muerta, ¿no? Sí, origen vaca muerta te diría la gran mayoría, pero hay otras cuencas que posiblemente también tengan potencial dentro de varios años, en Chubut y en Santa Cruz, que se están haciendo los estudios. Pero vaca muerta hoy es la realidad y en los próximos 10, 15 años va a ser la realidad. De esos 700.000 barriles de petróleo vamos a llegar posiblemente a 1 millón en el 2030, digamos, ¿no? A fin de esta década. Pero el petróleo es más fácil de exportar. ¿Por qué? Porque es líquido, se sube un buque, digamos, es más simple. El gas necesita necesitarías un buque gigante por la disposición de esa molécula de gas, digamos, ¿no? Y porque es gaseoso.
Pero Entonces, se liquidifica, ¿no? claro, si vos lo congelás, esa molécula se encoge, digamos 60 veces más chico, entonces ahí sí lo podrías exportar. Para esa licuefacción hace falta un barco o una planta, se está trabajando para ello, pero pensemos que posiblemente estén operativas a partir del 2028 el barco que está O sea, trayendo. estamos hablando de 3, 4 años para Sí, adelante. por lo menos para arrancar. Y una planta estamos hablando de 10 años. Ahora, la reversión del gasoducto Noctel lo que te Bien. permite es, por gasoducto, por caño, ya poder exportar a Bolivia. A Bolivia tiene todavía, pero por Bolivia a Brasil. Y hay una necesidad de demanda en Brasil. Lo que tenés que lograr es que sea rentable desde la extracción, que es un gas económico el argentino para poder exportarlo. Pero bueno, vas a tener que contar el transporte, que eso suma también. Vas a tener que Esa es contar. la pregunta que te hago. ¿Y el transporte Bueno, para por llegar eso. a Brasil? Las obras se están haciendo en la Argentina, ya va a poder llegarse, digamos, a Bolivia. Lo que hace falta hacer, que ya hay cartas de intenciones, es un acuerdo entre Bolivia, entre Brasil y entre Argentina para estipular cómo va a ser ese convenio, porque Bolivia va a querer cobrar por ese transporte. ¿Es posible? A ver, Sí. explica, te voy a cambiar el lenguaje. Los caños de Bolivia son bolivianos. Sí, exactamente. Ah, bueno, esa es la pregunta. Exactamente, Entonces, sí. nosotros tenemos que llegar con los caños hasta la frontera, los caños son bolivianos y después en Bolivia fue el que hizo la conexión con Brasil. Exactamente, porque Bolivia le exportaba a Brasil. Brasil seguramente tenga que hacer también alguna adecuación. Bien. Pero si la Argentina hace las conexiones no solo para exportar, sino para abastecer al norte de gas, y Bolivia se puede conveniar un precio, valga la redundancia, conveniente, Competitivo, sí. es posible exportar gas a Bolivia. A Brasil a través de Bolivia. Pero se necesita un convenio para poder utilizar esos gasoductos bolivianos. Bien, para cerrar, hubo un intento frente a la costa de Mar del Plata de exploración, contame un poquito offshore. He leído noticias que parece que van a continuar con la apuesta, pero recién para el año 2030. Exactamente, se armó mucho revuelo en su momento, faltaba una licencia ambiental, faltaba explicar cómo sería la explotación offshore. Offshore es costa afuera, es decir, no es en el continente, sino Mar en la costa. adentro, 400 kilómetros en línea recta Mar del Plata. Eso te iba a decir. Lo de que es enfrente está más cerca a Junín, en la provincia de Buenos Aires, que donde estaría, digamos. Sí, correcto, Claro, sí. porque son 350 kilómetros. Sí. Pero la población se alertó porque pensaba que iba a haber enfrente, como se ve en Río de Janeiro, Sí. una plataforma petrolera. Bueno, ese no es el escenario. Potencialmente hay recursos hidrocarburíferos en esa cuenca. Se hicieron estudios sísmica, que es básicamente un sonar, como si fuera que digamos, rebota el sonido y ahí te dice que posiblemente hay petróleo. El siguiente paso es perforar. Se hizo la primera perforación, ese pozo dio seco. Por supuesto que todos querían que dé digamos, positivo. Obviamente. Pero en estas inversiones, esos pozos pueden pasar 7, 8, 10 intentos en cuencas como la brasileña en el mar de Brasil, hasta que dé petróleo. Con lo cual, se siguen haciendo estudios, son inversiones de 100 millones de dólares por pozos, pero hay compromisos, no solo de Equinor, que es la compañía la última que midió, sino también de Shell, YPF también tiene un proyecto. Así que te diría que para los próximos años puede haber buenas noticias si se descubre petróleo y si dan de alguna manera con el pozo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, diputado. Un placer y muchas gracias por la invitación.